Hoy día tenemos la lección 3b, y donde dice, el hombre, su naturaleza pecaminosa y la controversia con los fariseos. Esta controversia de los fariseos lo hemos estudiado en la lección 2b, y lo tenemos en Mateo capítulo 15, del 10 al 20, y en Mateo capítulo 16, del 1 al 4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? A ver, Mateo. Vamos a leerlo para que más adelante no tengamos que estar leyendo a cada rato. Pero vamos a Mateo capítulo 15. A ver quién encuentra primero, podemos leerlo. 15 del 10 al 20, pero vamos a leer del 10 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y llamando así a la multitud, les dijo, oí y entended. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No lo que entre en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor acá? Lo que entra por la boca, entran los alimentos, eso no contamina al hombre. Esto se refiere a cuánto se refiere al pecado, no a los alimentos. Pero lo que sale de la boca del hombre, eso sí contamina. ¿Por qué? Porque de la boca pues, es el medio de hablar. ¿Cuántas cosas hablamos ofendiendo a nuestro prójimo? ¿Cuántas cosas la lengua habla mal? Por eso el Señor dice, lo que sale de la boca, eso contamina. Entonces seguimos. En el 12, entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, o sea, será quitada, será arrancada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, Señor. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? En el 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué nos quiere? Aquí vemos lo que es el 16. También nos dice que leamos el 16 del 1 al 4. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos, capítulo 16 de Mateo, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que me mostrase señal del cielo. Mas Jesús respondiendo le dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dado, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Aquí tenemos una niña que está con un vestido color blanco con flores y le dice a su mamá, mamá, me rompí el vestido, y la mamá dice, ay, qué lástima, ese vestido era nuevo y bonito y te quedaba tan bien.
La otra mamá dice, o sea, la casa de los González, la niña dice, mamá, me rompí el vestido. No importa, dice la mamá, no importa, querida. Era viejo y era gastado. Y el comentarista de acá del pastor dice, la señora Sánchez tiene razón en enojarse más que la señora González. ¿No es cierto? Cuanto más valiosa es una cosa, más lamentable es su pérdida. Entonces, ¿cuán grande fue la tragedia cuando la imagen de Dios en el hombre fue dañada? En esta lección veremos cómo sucedió y las consecuencias que ahora debemos de sufrir. Y en la pregunta 1 tenemos lo siguiente. En la lección anterior vimos cómo Jesús en su respuesta a los fariseos en Mateo 15, que ya hemos leído, habló repetidas veces de lo que es el hombre e hicimos un estudio breve sobre la creación del hombre. Dice, inmediatamente después de ser creado, pregunta, ¿de qué manera se parecía el hombre al resto de la creación? Claro, cuando el Señor creó todo el universo, todo lo que es el mundo actual, y miró y dijo que era bueno en gran manera. Entonces la respuesta sería, era bueno en gran manera. En la A, era bueno en gran manera. Y en la B tenemos la pregunta, ¿de qué manera se parecía el hombre a Dios? El hombre, nosotros nos parecemos a Dios en su imagen. En su imagen, ese sería la respuesta, en su imagen. Ahora, en el 2 dice así, comenzaremos el estudio leyendo Mateo 15, 10, 20 y 16, 1, 4, que ya hemos leído, y repasaremos estos 2 episodios antes de estudiar las enseñanzas de Jesús. La primera controversia quiere decir que Jesús se encontraba con los fariseos y los fariseos querían agarrarlo, querían matarlo, querían encontrarle una falta para poderlo culparlo de muerte. Y eso es, pero Jesús en esos tiempos, en los últimos tiempos, ya no quería tener controversia porque todavía no era el tiempo de ir a la crucifixión. Y por eso, como ya hemos estudiado, se iba a otro sitio y ya no iba a Jerusalén. Entonces teníamos acá, dice así, repasaremos estos 2 episodios antes de estudiar las enseñanzas de Jesús. La primera controversia con los fariseos ocurrió en la llanura de Genesaret, marcada en el respaldo 2b con la letra D de dedo, con la letra D, exactamente, y relatada en Mateo 15, la que hemos leído, que viene del 1 al 20, del versículo 1 al 20, y fue sobre la que, la primera fue sobre las tradiciones humanas, ahí, no, tradiciones con T, tradiciones humanas. Tradiciones, falta la T. Al comienzo, tradiciones. Ajá, tradiciones humanas. Esto hizo que Jesús emprendiera su segunda gira fuera de Galilea, esta vez hacia las ciudades que estaban fuera, Tiro y Sidón. Las ciudades Tiro y Sidón. ¿En qué país? Sidón. ¿En qué país? De Fenicia. El segundo altercado con los fariseos sucedió. ¿En dónde sucedió? Allá, claro, Magdala. M-A-G. Ajá, Magdala. Marcada con la letra. ¿Qué letra tenía? La G. Así es. Y relatado en Mateo, capítulo 16, del 1 al 12.
capítulo 16, del 1 al 12. Fue sobre el qué. La segunda fue sobre las señales. Esa fue la controversia. Y esto causó su tercera gira. Esta tercera gira, ¿a dónde se fue? A Cesarea de Filipo. A Cesarea de Filipo. Filipo. Ya. ¿Y en qué provincia? Acuérdense, de Ituria. Claro, pues, Ituria. Ituria. Note que los fariseos fueron acompañados, ¿sí? No fueron solos, siempre fueron acompañados. En la primera controversia con Jesús, ¿con quién fue acompañado? Claro, con los escribas. Los escribas, que lo tenemos en Mateo 15, versículo 1. Y en la vez teníamos, en su encuentro, en su segundo altercado con Jesús, ¿con quién fue? ¿Con quién fue? Por los saduceos. En ambos encuentros Jesús enseña la misma verdad. Cada vez que el Señor se refiere al hombre en Mateo 15, 10 al 20 y versículo 11, 18 y 20, enseña que ahora es un ser, ahora el hombre, cuando estaba en el Edén, en el paraíso que le llamamos, ese era un ser que no tenía pecado. No había entrado el pecado todavía, o sea, no estaba contaminado. Ahora, después de entrar el pecado en el mundo, el hombre está contaminado. Ahora es un ser contaminado. En la vez sería, de la misma manera en Mateo 16, del 1 al 4, al cual hemos leído, Jesús enseña que el hombre pertenece a una generación. Ahora el hombre pertenece a una generación mala y adúltera. Mala y adúltera. Así que en cada encuentro Jesús enseña que el ser humano, que fue creado a imagen de Dios, ahora ha llegado a ser contaminado, malo y adúltero. Acuérdense, el hombre ahora es un ser contaminado y es malo y es adúltero. Entonces vemos aquí lo que es en el 5. Ahora veremos cómo ocurrió este cambio trágico cuando Dios creó al hombre y le proveyó de todo lo que necesitaba para vivir en este mundo. También le dio instrucciones acerca de cómo debía portarse en el mundo. Busquemos en Génesis y mantenga abierta su Biblia. Dice, ¿cuál era la única provisión que Dios le dio al hombre? Acuérdense en Adán y Eva. ¿Cuál es? Que no comiesen del árbol del conocimiento. No comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es, podían comer de todos los árboles, menos ese árbol, tantísimo árbol que había para comer. Pero ese árbol que estaba en el centro, de ese le dijo el Señor, de todo podéis comer menos de esto. Entonces en el 6 teníamos, ¿de cuántos árboles podían comer Adán y Eva? En la primera dice todos. No, no fue todos. En la vez dice todos, pero menos uno. Claro, eso fue. Eso fue. Entonces, en el 7 tenemos, el mandamiento de los versículos 16 y 17 es muy exigente o fácil de cumplir. Claro, este mandamiento que le había prohibido, ¿era fácil de cumplir o era difícil? Era fácil.
fácil de cumplir. Solamente era no comer de aquel árbol. Fácil de cumplir. Ahora, lea Génesis 3:6, dice, que se refiere al árbol prohibido. Pregunta, ¿qué hizo Eva y luego Adán? Comieron pues del árbol prohibido. ¿Qué hizo Eva y Adán? Comieron del árbol prohibido. Fue este acto de comer la fruta prohibida que resultó con este trágico cambio en el hombre. ¿Por qué? En la A dice, ¿fue desobediencia al mandato de Dios? Claro, pues eso es correcto. El primer pecado fue ¿de qué? De desobediencia. Perdón. Directa a la voluntad de Dios. Busque ahora Juan, 1 Juan 3:4. Dice, la primera carta de Juan, no el Evangelio, no el Evangelio, sino la traducción. Aquí el pecado se define como ¿qué? Como una infracción de la ley. A ver, vamos a ver. 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ya ves? Esa es la respuesta. Infracción de la ley. Ahora, el pecado en primera instancia, ¿qué ley lo infringe? ¿Qué ley la infringe? La ley de Dios. No es de la iglesia, no es de la nación, pero sí es de Dios. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen, pero luego esta imagen quedó gravemente dañado en el hombre. ¿Por qué? Por el pecado. Es aquel, le voy a representar en un ejemplo vivo. ¿Cómo daña? Dios dice, Dios creó al hombre a su manera, pero luego esta imagen quedó, ¿qué quedó? Quedó gravemente dañado por el pecado. ¿Y cómo? Le voy a dar un ejemplo. En una familia que se llama familia, vamos a poner Sánchez, el papá apellida Sánchez y toda su descendencia es familia Sánchez. Pero el hijo pecó. El hijo, ¿cómo pecó? Se convirtió en un ladrón. Entonces ese se llama Javier Sánchez. Pero todo el mundo va a decir, sí, ese joven Sánchez ya dañó el apellido de su padre. Es cierto que él cometió el pecado de robar, pero ya dañó a su hermana, ya dañó a su papá que le dio el apellido. Ese es parecido. El hombre pecó y dañó la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Dios. Ese hijo tenía el apellido de su padre. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo a decir, para que lo comprendan mejor cómo el hombre dañó la imagen de Dios. Entonces seguimos. Este pecado original no solo afectó la naturaleza del hombre, sino que también el rostro de la creación fue dañado. Según el versículo 17 del capítulo 3, ¿cómo quedó la tierra como consecuencia del pecado? Acuérdense que lo he dicho muchas veces. El pecado, cuando Adán pecó, la tierra quedó maldita. Porque Dios dijo, maldito sea la tierra. Fue maldita. Esa es la respuesta de la maldita. Entonces la ve. Según el versículo 18 del capítulo 3, ¿qué iba a producir la tierra como consecuencia del pecado? El Señor le dijo que va a haber espinos.
Y va a haber cardo, quiere decir que va a haber espino y cardo, cosa que va a molestar para la siembra. Por supuesto que todo aspecto de la vida humana también fue afectado. Busque Santiago 4 y mantenga abierta su... Según el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Del corazón, de nuestras pasiones, del corazón de nuestras pasiones. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren? Viene la guerra porque quiere apoderarse de tal producto. Por ejemplo, cuando nos declararon la guerra Chile, ¿por qué fue? Por el salitre. Cuando vino España, ¿por qué vino España? Por el oro que había en el Perú, o sea, por las pasiones. ¿Qué es lo que quería el oro? El otro quería el salitre. Esa, por las pasiones. ¿Y de dónde sale? Del corazón. Así es. Ahora, es decir, viene del pecado humano. En la B, viene, en la B dice, es decir, vienen del pecado humano. No, no es corazón. El pecado es pecado. Viene del pecado humano. Ahora, los asesinos matan porque... ¿Por qué matan? Tal vez por venganza, sí, pero generalmente porque codician lo que tiene el otro. Le roban un celular a una señorita. ¿Qué está codiciando? Ese celular. Codician, ¿ya? El asesinato es fruto de qué? Del pecado humano, porque ese es el pecado que tiene en el corazón. ¿Qué clase de pecado? Son diferentes. Codicioso, personal, dinero, ¿qué tantas cosas? En el 16 tenemos, podríamos seguir haciendo preguntas parecidas. En la A, ¿por qué hay tantos pobres y tantos hambrientos en el mundo? Son consecuencias de la avaricia, la flojera, el egoísmo de los hombres en general. Es decir, ¿de qué? Del pecado humano. ¿Por qué hay tanta injusticia, tanta violencia y tanta opresión en el mundo? Son consecuencias de la crueldad, el odio y el egoísmo del hombre. Es decir, ¿de qué? También del pecado. Del pecado. Vuelvo a Mateo 15, donde hemos leído. Mantenga abierta su Biblia en el versículo 19, que ya hemos leído, describiendo el corazón humano pecaminoso. Jesús dijo que las primeras cosas que aparecen en las primeras cosas, antes que llegue al corazón, ¿son qué cosa? Son los malos pensamientos. Primero vienen a los malos pensamientos y después desciende al corazón. Pero vamos en los malos pensamientos. Esto significa que el pecado no es únicamente lo que hacemos, sino también es porque pensamos mal. Pensamos mal. En el versículo 19 del 15 tenemos, ¿cuál es el último pecado mencionado? Las blasfemias. Las blasfemias. ¿Y cuál es el penúltimo pecado mencionado? Los falsos testimonios, los testimonios. 15, 19. En el 15, 19 dice así, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿ya? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios. Y ahí está. Y las blasfemias, ahí está.
La blasfemia. Ahora, la C. Ambos son pecados que involucran la lengua. Así vemos que es posible pecar, ¿qué? Pecar hablando. ¿Hablando qué? ¿Hablando bueno? No, hablando mal. Cuando hablamos mal de una persona o de cualquiera, conocida o no desconocida, estamos pecando. Aún sabiendo que está mal, no deberíamos de mencionarlo. Seamos como Cristo, que Él no le dijo, y tú eres adúltero, tú estás... No, en cambio, Juan el Bautista sí fue frontal, le dijo, ¿a quién? A Herodes, tetrarca, llamado Antipas. Le dijo, ¿por qué te acuestas con la mujer de tu hermano? ¿Por qué? Por eso tenía un gran temor este rey Herodes, porque le tenía odio. ¿Quién le tenía odio? La mujer que se había apoderado de su hermano, Herodes de Tetrarca. Ahora, vamos a ver. Pastor Fernando. Sí, hermana. Disculpe, quiero un momentito si puedo preguntarle algo. Sí. Mire, referente a lo que dice, ¿no? Que como humanos a veces nosotros hablamos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hablar y decirle a la persona lo que está mal haciendo, ¿estamos hablando mal? ¿Es inadecuado o es que no? Porque así como usted ahorita dice, pues no, que Jesús cómo los confrontó a los que no, a lo que estaba diciendo, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, hermana, pero hay dos maneras. La primera manera es que el Señor nos dice que seamos prudentes. Ya. Porque a veces decirle la verdad a alguien ocasiona malestar. ¿Cuál es? Ya. Cuando hay una persona, usted le está diciendo a esa persona tiene la costumbre de hablar mal detrás de la persona. Y le dice, mira, Berta, tú estás hablando mal de esa persona. Si es su conocida, hermana, muy bien, es correctamente. Pero si no es su conocida, ella puede reaccionar mal y le puede agredir verbalmente. Si es conocida, si es una persona conocida y está hablando mal, ahí sí, Dios nos manda corregir y decirle que eso es malo, eso contraviene las ordenanzas de Dios, es el mal camino que escoge el demonio para inducirle a uno a pecar y decirle, no es correcto lo que estás hablando, no es correcto. Yo te hablo de corazón, yo te hablo en el nombre de Dios, yo te hablo bien para que te corrijas. No quiero que si tú sigues hablando así, tus hijos que te ven hablando así, que estás hablando mal de otra persona, ellos también van a aprender de ti. ¿Y qué están haciendo? Están hablando mal. Y eso no es bueno. No es bueno. Pero si esa persona que está, como dice, chismoseando cosas malas de otra persona y no lo conoce, ahí donde el Señor nos dice, seamos prudentes. Prudente quiere decir, si esa persona uno no lo conoce, entonces no hay que decirlo nada por la sencilla razón que esa persona de repente tiene un carácter beligerante. Beligerante quiere decir que no acepta una verdad y comienza a insultarle a uno y se comienza un problema. O sea, hablar la verdad es bueno, pero hay que ser prudente, dice el Señor. Cuando es bueno, sí. El Señor dice, si es tu hermano en Cristo, llámalo y dile. Ahí sí, dile. Y si no te escucha, ya tú cumpliste. Ya cumpliste. Ya el pecado no es tuyo. Porque el Señor dice, aquel que pudiendo hacer lo bueno, no lo hace,
peca. Ya. Y dígame, pastor, y en el caso de yo que hable, no malas cosas de otra persona, pero de repente si ha tenido un problema, lo puedo comentar, ¿está bien o estoy mal? Sí, pero lo puede comentar con quiénes y en dónde. Ah, ya. Hermanita, Ujú. es la sabiduría de Dios el que nos va a abrir el camino correcto para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Yo particularmente, cuando tengo que decir eso, cuando usted me hizo la primera pregunta, yo inmediatamente mi pensamiento le dije a Dios, Señor, guíame para darle la respuesta correcta a la hermana. O sea, hay que conectarnos con el Señor ahí mismo, hermano. De pensamiento hay que conectarnos. Señor, ayúdame. Quiero hacer esto. ¿Lo hago o no lo hago? Y ponga en mi corazón. Y el Espíritu del Señor está con nosotros desde el momento que nosotros hemos escogido el camino de Cristo. El Espíritu está con nosotros y nos va a señalar el camino. Y si cometemos un error, el Señor también dice, la palabra dice que Él nos va a enseñar al final el camino correcto. Ya, pastor. Y estamos en Cristo, Él, hermana, Él así. Eso es. Gracias, pastor. Cualquier pregunta, háganlo, hermana. Para eso estoy. Esa es mi misión. Como siervo de Dios es mi misión hacerlo. Y gracias por la pregunta, hermana. Gracias. Yo le agradezco. Porque eso me da contentamiento, me alegra mi corazón. O sea, 19 dice, los demás pecados del versículo 19 son más bien acciones que se cometen. Así también es posible pecar, claro, pecar pensando mal. Pensando mal. En el 19, pecar pensando mal. Así es. ¿Sí? Ahora, en el 20 dice, ¿de qué tres maneras se puede pecar? Hemos hablado ya las tres maneras. El primero, pensando. Claro, pensando mal. El segundo, hablando. El segundo, hablando mal. Y el tercero es haciendo mal. Ya, ahora le digo lo práctico. El primero es pensando con la mente. El segundo es con la boca. Y el tercero es con la acción. Ya, ahí están los tres. De las tres maneras de pecar. Pensando, hablando con la boca y el tercero haciendo. Llevando a cabo lo que hemos pensado. Llevando a cabo, la tercera es haciendo, o sea, la acción. ¿Qué es la acción? La acción de lo que yo he pensado lo hago. Y le voy a dar un ejemplo. Hay gente, hermana, que son mal pensados y codician a una chica. ¿Y qué pasa? Piensan y dice, qué bonita la chica, pero ya se va más allá de lo que su pensamiento pueden hacerlo. Se va más allá y cometen un pecado tocándole a la chica. Ese es el tercero. Piensan, se va al corazón y la concupiscencia en el corazón nace el pecado y es la acción lo que hacen con la chica. Así viene el pecado. Piensa primero, el pecado primero entra por los ojos, piensan y luego se va al corazón y luego lo ejecutan. Cuando el pecado que viene al corazón sale de ahí, pero ya haciendo, eso ya se maduró el pecado. Hay mucha gente que piensan, pero se está incubando en el corazón, pero como tiene al Espíritu del Señor, ahí hay una pelea. Si este hombre o esta mujer está lleno de la voluntad, del amor de Dios, que sigue la palabra del Señor, entonces el que va a vencer es la palabra.
no el mal, no el pecado. Pero la gente del mundo no tiene el espíritu, por eso que piensan, va al corazón, inmediatamente sale. Pero el cristiano no, hermana. El cristiano, hay muchos cristianos que su corazón está vacío porque no oran, no buscan a Dios. Entonces el pecado entra por los ojos, se pone a la mente pensando, y entra el corazón, y como está lleno de pecado, entonces el pecado con pecado sale a hacerlo. Así es. Por eso el Señor dice en su palabra, aquel hombre que ve una mujer y con el pensamiento lo codicia, ya pecó. Ya pecó. Porque se fue a la acción. Claro, no se fue a la acción con la mano, qué sé yo, pero no se quedó ahí, sino lo codició, lo desvistió con el pensamiento. Sea hombre, sea mujer, es así. No solamente el hombre tiene el pensamiento malo, ¿no? Claro, generalmente es el hombre, pero se da en la mujer. Yo no lo puedo decir lo que es la mujer porque no soy mujer, pero sí sé lo que es el hombre. Así es, pero Dios dice que sí se da en la mujer. Entonces tengo que decir que sí se da. La experiencia lo tiene una dama. Así es. Entonces pasamos al otro. Tenemos el 21. Hay todavía otra manera más en que se puede pecar. En Santiago, capítulo 4, 17, acá dice que también es pecado el no hacer lo bueno. Eso le hablé en antes. Cuando podría y debería de hacerlo. Cuando puede hacer lo bueno, pecado es cuando lo puede hacer y no lo hace. Cuando lo puede hacer y no lo hace. Hay muchas maneras de eso. Hay muchas maneras. ¿Cómo es? Vamos a suponer, hermano. Vamos a suponer. Un ejemplo que a mí me ha tocado también, ¿no? He subido al carro, pero he pagado mi pasaje, pero he visto otra persona, se han buscado, no tengo, le dicen, se me ha caído. ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Puedo hacerle un bien? Sí. ¿Puedo tener unos centavos? Sí. Entonces le doy y le pago. Me agradece, pero yo le digo, agradece a Dios, a Cristo, le digo. A Él agradece, porque Él me ha dado los centavos para poderte dar a ti. Entonces Él va a agradecer a Cristo, no a mí, porque yo no merezco nada. Y si tengo un centavo es gracias a Cristo. Es así, hermano. Si lo puedo hacer el bien, hay que hacerlo. Y dice lo siguiente acá. Aquí dice que también es pecado el no hacer lo bueno, claro, cuando podría y debería hacerlo. ¿Cuáles de las siguientes acciones son pecado? Primero, no hacer el bien que uno sabe que debiera. Ahí está. Ese es del 21. La A es la correcta. Hacer el bien que debiera no es. Ese no es pecado. Hacer el mal que uno sabe que no debiera no es pecado tampoco. 22, 23. Anote las 4 formas de pecar que hemos visto en Mateo del 15, 19 y Santiago 4, 17. En la A tenemos, claro, correcto, hermano, pensando mal. Segundo, ya hemos visto, hablando mal, correcto. Y el tercero es haciendo mal. El cuarto lo acabamos de hacer ahorita. No, no haciendo el bien cuando lo pudiéramos hacer. No haciendo el bien que debiéramos. Claro. En los espacios aquí abajo, escriba cuál de los 4
maneras de pecar corresponde a cada persona. Muy bien, en la A dice, ya, en la A tenemos que poner las 4 formas, pero aquí, donde están en blanco. El asesino peca, ¿qué? El asesino lleva a cabo, ¿qué hace? Peca haciendo el mal. Esa es la acción, el asesino es la acción. El B dice, el chismoso peca, ¿cómo? El chismoso es hablar, hablando mal. Hablando mal. Y en la C dice, el que no se preocupa por su vecino enfermo, ¿cómo peca? No haciendo. Porque podía orar. Podía ir a mi vecino y decirle, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué van? Y en su delante orar. Y si lo pudiera ayudar de otra manera, lo hago. Y si no, mis oraciones siempre van a hacer efecto en esa persona. No haciendo el bien que debiéramos. No haciendo el bien que debiéramos. Ahora, en la D, el que codicia o el lascivo peca pensando. Correcto, hermano, correcto. En la C dice, el que roba peca, el que roba es acción. Haciendo, correcto, hermano. Muy bien. La F, el que miente, hablando, correcto, hablando mal. El que no coopera con planes para beneficiar a la comunidad, peca como no haciendo el bien que debiéramos. H, el que guarda rencor, peca. El que guarda rencor, ¿cómo peca el que guarda? Pensando mal. Una vez que hubo entrado el pecado al mundo, todos nacieron con 2 tendencias opuestas en su naturaleza. A, habiendo sido creado a imagen de Dios, todavía deseamos lo bueno y somos capaces de hacer cosas buenas. Y habiendo pecado el ser humano y habiéndonos rebelado contra Dios, esta imagen ha sido dañada. Hemos llegado a ser pecadores. Pecadores. Y tenemos, si los padres de una familia son altos, se puede esperar que los hijos también sean bajos, chatos o altos. Si los padres son altos, los hijos también van a ser altos. No solamente es una consecuencia, pero es el 90% de posibilidades que serán así. Si los padres de otra familia son morenos, se puede esperar que los hijos también sean morenos. Se puede esperar, pero no hay un 100%, pero sí un gran porcentaje que pueden ser lo que son los padres. Sucede igual con la naturaleza espiritual y moral del hombre. Aún después de pecar, Adán y Eva todavía tenían algo de qué, de la imagen de Dios. De la imagen de Dios. Aunque ahora dañada por el pecado, por eso se puede esperar que su descendencia también tenga algo de qué. Claro, la descendencia que somos nosotros, tenemos algo de qué, de la imagen de Dios. De la imagen de Dios, aunque dañada por el pecado. Después de desobedecer a Dios, Adán y Eva eran por naturaleza pecadores. Por eso se puede esperar que su descendencia también sean, ¿qué cosa? Pecadores. Busquemos Romanos 3 y mantenga abierto su Biblia. Según el versículo 23, ¿cuántos han pecado?
Todos. Todos. ¿Cómo se define el pecado en este versículo? Están destituidos de qué? Lo que está destituido es de la gloria de Dios. Correcto. Y en la 6 dice, al final del versículo 22 dice que no hay diferencia entre unos y otros. Pecan sí, de distinta manera, pero no hay diferencia en el sentido de que todos han pecado. A muchos no les gusta esta enseñanza, pero es notable que Jesús en cada uno de los 4 evangelios lo da por entendido. Por ejemplo, en Mateo 15, 19, Jesús da una lista de cosas malas que salen del hombre. Y la pregunta dice, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Del corazón del hombre. Y ve, entonces Jesús, ¿cómo es el corazón del hombre? Si salen del corazón el pecado, entonces pues el corazón está corrompido. Está corrompido por el pecado. Por el pecado. Además, en Marcos 10, 18, Jesús dijo que todos son pecadores. Ahí al joven que lo llamó bueno, ¿qué le dijo? Acuérdense ese joven que le dijo, bueno, era un joven rico. Y le dijo el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Jesús contestó su propia pregunta diciendo, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y tenemos en Lucas y en Juan, también muestran que Jesús sabía que los corazones humanos son malos. Jesús no trata de comprobar que todos los hombres son pecadores, pero Él es tan evidente que no necesita comprobarse. Y Él era el más indicado para saber porque, según Juan, Jesús conocía a todos y sabía lo que había en nosotros. Según la Biblia, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Todos. En la primera carta de Juan 3:4 que hemos visto, el pecado se define como ¿qué? Como una infracción de la ley. Y esto lo hemos visto ya. ¿Y en cuáles 4 maneras pecamos? Ya lo hemos visto ya. Pensando el primero, el segundo, claro. Hablando, el tercero, haciendo, y el cuarto, no haciendo el bien. Correcto. El pecado contamina cada parte de la naturaleza humana. Según Tito, ¿qué ha sucedido a la mente y conciencia humana? ¿Qué ha sucedido? Porque está corrompido, pues, hermano. Están corrompidos. Están corrompidos. Ve, según Jeremías, ¿cómo es el corazón? Acuérdense que el Señor dijo, el corazón es engañoso y perverso. Porque ahí está el pecado. Según Efesios, ¿cuál es el estado del entendimiento del ser humano? Vamos a ver, este sí es muy... Efesios capítulo 4, 18. Efesios, hermano. Efesios capítulo 4, 18. Este es bueno verlo. Después de Corintio está... ¿Lo leemos, pastor? Ya, lea por favor, hermanita. Lea. 4:18. Teniendo el 4:18. entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Correcto. Entonces tenemos, tiene un entendimiento entenebrecido. Esa es la respuesta, entenebrecido. ¿Ya lo escucharon, hermana? Ya está. Entenebrecido quiere decir oscurecido. Vimos en la lección 2C que si la razón humana va en contra de la Escritura, debemos confiar en lo que dicen las Escrituras. Ahora vemos el porqué.
No podemos confiar en la razón humana como consecuencia del pecado. La mente humana queda corrompida, y el entendimiento humano queda entenebrecido. Aunque todo nuestro ser está contaminado por el pecado, se ve que no es tan malo como podría ser, porque hasta los hombres más malos a veces hacen el bien. Eso es cierto, pero no siempre. A veces, dice, la misma palabra nos dice, esto es evidencia de que aunque el hombre es pecador, sigue poseyendo algo de lo que recibió al ser creado. ¿Por qué? Porque fuimos creados para hacer el bien. ¿Qué es? ¿Qué recibimos? ¿En qué se parece el hombre y Dios? En la imagen, en su imagen. Mateo 7, no se puede cosechar uvas de los espinos. Sería su naturaleza. El tipo de fruta que da un árbol depende de qué? De su naturaleza, o sea, del tipo de planta. Si es naranja, el tipo sería naranjos del árbol. Y tenemos, en la 36 dice, ¿qué tipo de fruto da un árbol bueno? Si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Si el fruto, ¿qué tipo de fruto da un árbol malo? Fruto malo. En este caso, ¿qué tipo de conducta se puede esperar de alguien que es pecador por naturaleza? Claro, entonces su naturaleza es pecaminosa. Si pecamos porque es nuestra naturaleza hacerlo, ¿qué sería necesario para dejar de pecar? El primero, ¿el deseo de ser mejor? No. Un camino radical en nuestra naturaleza tiene que coger la naturaleza. Un cambio radical en nuestra naturaleza. No es la voluntad de uno, la fuerza de voluntad, no lo es en nuestra naturaleza. Para impedir esta tendencia natural a seguir pecando, es necesario cambiar la naturaleza del hombre. Y ahora dice, vamos a leer 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Dice así la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Llegamos a ser ¿qué? ¿Nuevas qué? Nuevas criaturas. Llegamos a ser nuevas criaturas. Eso dice la palabra ahorita que hemos leído. Llegamos a ser nuevas criaturas. Cuando una persona, a ver, ahí dice, estaremos en Cristo y llegamos a ser nuevas criaturas, en la C. Cuando una persona es unida a Cristo por una fe personal, la imagen perdida comienza a ser restituida. También la relación con Dios que había sido rota por el pecado es restaurada por esta nueva creación. No vemos una transformación instantánea, claro, y total. Pero 2 Corintios 3:18 dice que estamos siendo transformados en la imagen de Cristo, es decir, en la imagen original de Dios. Nuestra naturaleza es cambiada, pues según 2 Corintios 5:17, alguien está en Cristo, es una nueva. Cuando nos convertimos somos una nueva criatura. Es una nueva criatura. Esa es la respuesta. Nueva criatura. En la 39. Es una nueva criatura. ¿Por qué sigue pecando la gente? Por la naturaleza pecadora. ¿Qué debe cambiar para impedir esta tendencia a seguir? ¿Qué debe cambiar? ¿Qué debe cambiar para impedir esta tendencia a seguir pecando? Nuestra naturaleza humana, pues.
Eso es nuestra naturaleza humana. La gente sigue haciendo cosas buenas porque aún le queda algo de la que nos queda algo de la imagen de Dios, nos queda algo de la imagen de Dios. La misma gente sigue haciendo cosas malas porque es pecadora por naturaleza. Seguimos pecando porque somos, por nuestra naturaleza, porque es pecadora por naturaleza. Volvamos a la controversia que tuvo Jesús con los fariseos y escriba. En Mateo 15:12, que ya hemos leído, dice así: ¿cómo reaccionan los fariseos a la enseñanza de Jesús sobre la naturaleza pecadora del hombre? ¿Cómo reaccionaron que los apóstoles le dijeron? Los fariseos se habían ofendido. Los fariseos se ofendieron. Esa es la respuesta. Se ofendieron por el ejemplo que le dijo nuestro Señor. Habiendo rechazado los fariseos la palabra de Jesús, según Mateo 15:21, ¿qué hizo el Señor? El Señor se fue. Se fue. ¿A dónde se fue el Señor? El Señor se fue ¿a dónde? A la región de Tiro y Sidón. A la región de Tiro y Sidón, así se llama. Esa es la región. Tiro y Sidón, dice. Ciudades. ¿Alguna pregunta, hermana? Hermanos, ¿alguna pregunta? Y ahí terminamos. El siguiente, la unidad 4 que vamos a comenzar es muy bueno. Es muy bueno. Ahí nos dice los ángeles y los demonios. Ahí vamos a ver quién es el ángel y cómo actúa. Nosotros lo catalogamos que el diablo es con cacho, con trinche. No. Y los ángeles son con alas. No. Acá vamos a ver en la lección siguiente justo lo que son y lo vamos a conocer. Porque la palabra nos lo describe. ¿Y cómo actúa?